los Andes y estoy muy contento, estamos muy contentos de poder tener este conversatorio y tener con nosotros aquí a los autores de El hereje, Carlos Gaviria, Ana Cristina Restrepo, Ana Cristina, que es periodista, comunicadora social, etcétera. Ana Cristina la vemos con sus columnas en el Colombiano, siempre muy atinadas en la opinión política. Muchas gracias por acompañarnos, Ana Cristina, y Santiago Pardo, que también participa en este libro del hereje. Santiago es abogado de la Universidad de los Andes, una maestría en Derecho de la Universidad de Stanford y tiene unos proyectos muy interesantes que se llaman Lab Design también, como cómo llevar diseño a la administración de justicia. Muchas gracias, Ana Cristina, Santiago, por estar acá y a todos ustedes también muchas gracias por haber aguantado nuestra reprogramación del evento, que nos tocó aplazarlo por algunas cuestiones que no pudimos atender en noviembre y ahora pues estamos muy contentos de que les haya cuadrado, digamos, el horario para tener a Ana Cristina y a Santiago. Voy a agradecer también a ICON, el capítulo colombiano de la Sociedad de Derecho Público Constitucional, que nos ha apoyado en la organización de este evento, al igual que en la Facultad de Derecho a María Paula Lapeira. Muchas gracias, María Paula, por todo lo que haces por la facultad en todos estos eventos. Muchísimas gracias a ti por toda esta organización logística, etcétera. Entonces, bienvenida Ana Cristina y Santiago. Muchas gracias otra vez a ustedes por estar acá y por participar en este conversatorio. Simplemente A para ti, contarles, Jorge, mil gracias. Mil gracias a ti adelante. y a la universidad por esta invitación y a todas las personas que están con nosotros. Muchísimas gracias por el interés. Y a ti, Santi, que siempre me acompañas. Mil gracias. No, Anita, un placer como siempre compartir un espacio contigo para hablar del libro y de Carlos y pues muchas gracias a Los Andes que es mi casa, a Icon y Los Andes también podemos hablar de eso un poquito más adelante, durante la magistratura de Carlos fue también una casa muy importante para Carlos. Mm. Seguro hablaremos de eso. ¿Les parece? Simplemente antes de arrancar nuestra conversación, vamos a conversar un poco, Ana Cristina, Santiago y yo, unos 45 minutos, una hora más o menos, y luego abrimos para preguntas que nos pueden ir haciendo a lo largo de la conversación por el chat y si quieren yo las tomo y las voy dirigiendo a Ana Cristina o a Santiago. Voy a excusar también que se me olvidaba esto, pero importante, también nos iba a acompañar Natalia Ángel. Natalia, una profesora muy querida de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que además estuvo muy cercana a Carlos Gaviria, pero desafortunadamente Natalia, pues por un tema de salud, no pudo estar, nada grave, pero digamos que estaba con un malestar, una migraña que la imposibilitó de estar con nosotros, entonces pues también excusar porque habíamos anunciado también la presencia de ella, pero desafortunadamente no pudimos. Eh, Metámonos con este libro. Ana Cristina, te quería como preguntar para que arranquemos esta conversación. Como mencionas tú en este libro, yo creo que nos toca empezar a hablar del género en el que está escrito este libro, ¿no? Porque tú escribes este libro como hablando un poco de lo periodístico, pero también hay algo como literario en toda esta reconstrucción sobre la vida de Carlos Gaviria, ¿no? Entonces, aquí aparece Ana Cristina, la periodista, aparece también esta cuestión literaria. Nos cuentas también que tú ya pues venías haciéndole como un seguimiento a Carlos Gaviria en entrevistas, ya le habías escrito un texto en la Universidad de Antioquia. eh, y también tenías unas conversaciones quizás inéditas con algunos de los protagonistas y de las fuentes que te ayudaron a reconstruir este libro. Y pues arranquemos hablando como de este proceso del origen del libro quizás y del género en el que termina escrito este libro o de pronto los géneros en los que está escrito el libro, porque yo creo que es muy importante para el lector, ¿no? O sea, ¿qué nos está proponiendo el autor? ¿Qué pacto con el lector está proponiendo el autor acá? ¿Cuál es el pacto que nos estás proponiendo en este libro, Ana Cristina? Bueno, pues primero decir que no es una biografía. Biografía sería una forma muy fácil de describirla, pero creo que no lo es. Eh, Creo que se acerca un poco más a un ejercicio de periodismo literario en el cual se experimenta no solamente con la narración, sino con los testimonios tomados para contar la vida de alguien desde distintos puntos de vista, pero donde también entra en la narración esa persona viva a través de una serie de testimonios que se grabaron con él durante varios años. Para hablar de la historia de este libro, pues hay que remitirse a la historia, cómo llegó al personaje de Carlos Gaviria. En diversas oportunidades estuve
perdón, cerca de él, por cuestiones puramente periodísticas, para entrevistarlo para un programa radial que tenía en una emisora cultural. Y ya después, en la revista cultural de la Universidad de Antioquia, el maestro Elkin Restrepo, que era el director, yo hacía con él perfiles de distintos personajes de la Universidad de Antioquia. Y en un momento dado entra en las propuestas Carlos Gaviria, o voy a hacer el perfil de Carlos Gaviria. Y en ese perfil de Carlos surge una relación muy especial. Carlos vivía en Medellín y en Bogotá. Él, desde que entra a la Corte Constitucional, pues tiene un apartamento en Bogotá y tiene su casa en Medellín. Entonces, para hacer este perfil de la Universidad de Antioquia durante unos 3, 4 meses, yo soy algo así como la sombra de Carlos Gaviria. En esa época yo no tenía, digamos, un trabajo de todos los días, de horario, de todos los días, entonces yo podía estar viajando y viniendo, ir y venir a Bogotá para poder estar con él. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de estar al lado de Carlos, de estar muy cerca de su vida y poder ser testigo de distintos momentos muy rutinarios de él, que eso me ayudó mucho pues como a imaginar el personaje, a construir el personaje de la narración. Obviamente este es un ejercicio de periodismo, esto no tiene absolutamente nada de, pues no tiene absolutamente nada de ficticio. Lo que tiene de imaginación, es decir, es cuando reconstruye escenas. Por ejemplo, que una de las hermanas de Carlos me cuenta cómo era el médico que atendió el parto de Carlos, por ejemplo, el parto pues en que nació Carlos. Entonces, hago toda esa reconstrucción y en esa medida está la imaginación, pero pues básicamente es un ejercicio periodístico y narrativo en el cual conté con muchas voces generosas y sobre todo con algunas narradoras que me ayudaron muchísimo a coger el tono de la narración. Entonces, pues en conclusión, yo creo que es un ejercicio de periodismo literario. eh, no diría que es una biografía. Interesante. Santiago, ¿cómo llega al proyecto Santiago de todo este libro? ¿No? Porque una cosa que es muy interesante que se narra en todo el libro es que quizás nosotros conocemos a Carlos Gaviria, muchas personas lo conocen por su paso por la Corte Constitucional, ¿no? Pero este es un anexo del libro, ¿no? Y entonces está como después de una reconstrucción de su vida, como nos acaba de plantear Ana Cristina. ¿Cómo tomar esta decisión de narrar a ese Carlos en la Corte, que también va a ser muy difícil, ¿no? Porque pues, son 8 años de Carlos Gaviria en la Corte. ¿Qué decisiones hay que tomar ahí, Santiago, cuando uno cuenta estas historias, por ejemplo, de un magistrado tan importante como Carlos Gaviria, para que pues encaje dentro del libro? ¿Cómo fue ese proceso? Digamos que yo llego a Carlos Gaviria. Digamos, mi primer encuentro con Carlos Gaviria fue como estudiante de Derecho. Yo empiezo a estudiar Derecho cuando Carlos acaba de terminar su periodo como magistrado en la Corte Constitucional, y gracias a muchos profesores, profesoras en particular, como Natis Ángel, que no nos puede acompañar hoy desafortunadamente, yo empiezo a leer a Carlos, pero empiezo a leer a Carlos en sus sentencias. Digamos, para mí fue un periodo muy revelador del potencial que tenía el derecho. Digamos, yo creo que como muchas personas, cuando toman la decisión de estudiar algo, no la tienen tan clara, y yo llego a la Facultad de Derecho y empiezo a leer desde los primeros semestres, casi desde el primer semestre, las sentencias de Carlos Constitucional, de Carlos en la Corte Constitucional: eutanasia, su salvamento de votos sobre aborto, su salvamento sobre el castigo físico, en fin. Y para mí, digamos, fue muy revelador. Y a mí Carlos me empieza digamos, en mi vida profesional y en mi vida personal, sí, se convierte en una figura muy cautivadora. Ya después, digamos, yo siempre he tenido, digamos, como un gusto personal por las historias judiciales y la historia constitucional. Y, digamos, ahí, cuando yo llego a la Corte, bueno, yo empiezo a trabajar en la Corte Constitucional, pero realmente yo conozco personalmente a Carlos en una época
ya casi, en la época casi final de su vida, y lo conozco además no como magistrado, sino como ya el ex magistrado, el ex senador, el ex candidato presidencial. Y fue cuando Rodolfo Arango, un profesor de los Andes, que ahora es magistrado de la JEP, se lanzó al Senado por invitación de Carlos. Yo digamos soy parte de un grupo de personas que trabajan en esa campaña y ahí conozco a Carlos Gaviria personalmente. Yo tuve muy pocas conversaciones con Carlos, pero me acuerdo mucho que en esas conversaciones yo le preguntaba mucho por sus historias en la corte. Y ahí empecé también a generar, digamos, como unas conexiones de, esta es una historia que hay que contar. Y realmente yo creo que en Colombia no se han contado las historias de nuestros jueces y de nuestras juezas. Y yo creo que, y ahí conecto con algo que dice Anita, que desde el principio, que yo comparto con entusiasmo siempre que ella lo dice, y es que nosotros desde el principio no queríamos construir una biografía épica, una geografía de un personaje épico que llegó caído, digamos, del cielo a resolver, a generar una revolución constitucional o a una revolución política democrática, no. Digamos, nosotros nos interesaba mucho construir un perfil que, como cualquier perfil de una persona, tiene luces, sombras, tiene conflictos, tiene buenos momentos, y particularmente, y esto sí es, digamos, digamos una eh, opción personal por el gusto que yo tengo frente al derecho constitucional y a la historia constitucional, pues yo quería contar la historia de Carlos en esos 8 años, que además fueron 8 años muy importantes, no solo para la Corte Constitucional, sino para el país. Entonces, así fue como yo llegué. Yo tuve también, pues ya, yo conozco a Anita desde hace unos años, la quiero muchísimo a pesar de que es hincha de Nacional, tengo que decir siempre esto. Pero digamos, hace unos como 2 años estábamos almorzando con Anita y en medio de la conversación surgió la idea de escribir un libro sobre Carlos, porque es una historia que vale la pena contar. Y a mí particularmente me interesaba mucho contar la historia de Carlos como juez, porque además en Colombia, como decía ahora, pues las historias de nuestros jueces y de nuestras juezas no se conocen. Y además, pues yo antes había participado en la reedición del libro de Ciro Angarita Retador, que es esta biografía de Ciro Angarita que escribe María Teresa Arran. Yo escribo un epílogo, pero pues yo quedé con muchas más ganas de contar historias judiciales y pues creo que la historia de Carlos encajaba como anillo el dedo en ese momento, digamos, donde Anita y yo queríamos contar esta historia de un hombre con sus grises, sus sombras, sus buenos momentos, sus malos momentos. Un, eh, una, un hilo narrativo, digamos, del libro, por supuesto, es el título, ¿no? Y es esta idea de el hereje y de la herejía, ¿no? Entonces yo quería que de pronto tanto Ana Cristina como Santiago habláramos un poquito de dónde encontraban a ese hereje Carlos Gaviria. Digamos que en la primera parte del libro, en la buena parte del libro, nos cuentas, por ejemplo, su relación con el catolicismo, muy interesante también, en una cultura muy particular, en una época muy particular y también el cómo se va construyendo respecto a eso. Pero creo que la herejía que tú estás contando es más allá de eso, aunque a veces el lomo del libro que tiene ahí al Cristo pareciera indicarlo como sobre todo hacia el catolicismo. Hay más cosas, ¿cierto, Ana Cristina? ¿Cómo entender al Carlos hereje? ¿Él es consciente de que está siendo un hereje o no es consciente? Lo mismo Santiago en la corte, esta idea de la herejía, el libro, si no estoy mal, del Fondo de Cultura que él publica en un momento se llama Las herejías constitucionales sobre sus sentencias. Entonces, ¿cómo nos relacionamos esto con la herejía? ¿Qué es ser un hereje en el contexto colombiano quizás de la segunda mitad del siglo XX, como que es la que vive Carlos? Sí, un hereje es el que no tiene dogmas, es una persona sin dogmas. Y eso es pues una primera definición de Carlos, que Carlos era una persona sin dogmas, no era dogmático, siempre tenía preguntas. eh, Eso pues en primer lugar. El título del hereje viene de varias cosas que confluyen, pues primero eso que les acabo de decir, en segundo lugar pues las herejías constitucionales. Tercero, en una entrevista con Rodolfo Arango, que fue pues el gran amigo de Carlos al final de sus días, eh, pues Rodolfo y yo pues hemos hablado muchísimas veces y él varias veces eh, me decía casi, no como una muletilla, pero sí lo repitió varias veces que decía, eso era una herejía, Carlos era un hereje. Entonces a mí me empezó como a sonar eso para hacer el título.
para que fuera el título, se lo planteé a Santi también le gustó. Y hay otra cosa que eso ya sí viene de este primer perfil que hice para la revista Universidad de Antioquia, y era esa relación tan bonita de Carlos con las religiones, eh, esa relación tan especial de respeto. Digamos que en varias partes del libro se narra algo que es profundamente simbólico y que se repitió varias veces, y fue que Carlos fue el padrino de hijos de sus amigos, que no solamente eran agnósticos o ateos, eh, sino que pues, no tenían ningún interés en bautizar a sus hijos, y que Carlos les decía, mire, pues si es para darle gusto a su mamá, pues bautícelo, o sea, eso no le, o sea, es una felicidad que usted le puede dar a su mamá, es una angustia que le quita de encima, pues ¿para qué lo va a dejar de bautizar? Venga, yo, y yo soy el padrino, venga, hagamos eso que eso no. Y entonces él tenía esa relación de respeto, de estar, digamos, en el entierro, en un funeral, y que él estaba ahí en una actitud de respeto, pese a que no hacía estos signos externos, eh, pero respetaba las religiones. Entonces yo creo eh, que es básicamente relacionado no tanto con su posición frente a las religiones, sino más frente a los dogmas. Él era un hereje en el sentido de hacerse preguntas sobre todo y no tener dogmas en su vida. Creo que es básicamente de ahí. No sé, Santi. Sí, agregaría simplemente que, digamos, Carlos, digamos, fue una persona que siempre descreyó de las formalidades del derecho, y eso se reflejó mucho, digamos, en su paso por la Corte Constitucional. Y en un país tan conservador como Colombia, hace 30, o sea, si Colombia ahora es un país conservador, se pueden imaginar lo que era hace 20, 30 años. Y que Carlos, con muchos magistrados de la Corte, porque no fue el único, liderara discusiones que terminaran cambiando muchos de esos dogmas frente a la vida privada de la gente, a la sexualidad de las personas, a la autonomía de las mujeres, la autonomía reproductiva de las mujeres. Yo creo que representa muy bien ese carácter hereje de Carlos. Y digamos, hay un libro, digamos, cuando Anita me propuso el título, a mí me encantó, porque además conectaba mucho con este libro que en su momento que se publicó cuando Carlos sale de la Corte, esta compilación de las sentencias y salvamentos de Carlos en la Corte, que se llamaba Herejías Constitucionales, este libro que editó el Fondo de Cultura Económica. Y creo que conectaba muy bien con ese espíritu de cambio de la Corte de Carlos. Y aunque digamos ahí también hay unas... yo no sé todavía si llamarlas contradicciones. Cuando estaba escribiendo algunos de esos episodios, yo las consideraba contradicciones. Ahora no estoy tan seguro. Por ejemplo, Carlos y Anita lo cuentan muy bien. No vamos a contar mucho del libro, porque la idea también es que lo Que hagan el gasto, claro. Exacto, exacto. Pero Anita, digamos, cuenta muy bien la posición que tenía Carlos al principio frente a la Asamblea Constituyente del 91. Y hay una anécdota, este sí es un bonus track que puedo meter, porque estamos en los Andes y es mi casa. Por ejemplo, Carlos, esta historia no la pude meter, digamos, en el capítulo, pero por ejemplo, una época en esa primera corte, para las personas que no sepan, hay algo que personalmente a mí me parece una contradicción, pero digamos, o algo que no debería estar ahí, pero eso es otra discusión. En la sala plena de la Corte Constitucional desde el 93, cuando se instaló la Corte, hay un crucifijo. Y en esa época ese crucifijo varias veces, varios ciudadanos han pedido que lo quiten. Una de esas primeras solicitudes llegó en la época donde Carlos era magistrado. Y uno de los que más apoyó en sala plena que el crucifijo se mantuviera fue Carlos, porque él decía que el crucifijo representaba una, digamos, cosmovisión colectiva y espiritual que tenía que ser respetada, y que ese crucifijo no era, digamos, un crucifijo que representaba una tradición jurídica católica, goda, reaccionaria. Y digamos, es interesante ver esas facetas de Carlos, como dice Anita, con la religión, que Anita describe de una manera maravillosa en todo el libro.
Ujú, ujú. Si nosotros pues, habláramos un poco como de la trayectoria de Carlos, hay algo muy, muy interesante en el libro, cuando lo lean, y es, yo siento que Ana Cristina, que además tú estás, que uno a través de, a veces estas recorridos sobre la vida de alguien, este recorrido periodístico que tú nos propones sobre la vida de Carlos Gaviria, logra uno también contar unas historias que quizás son un poco más amplias, que no solamente está contando la historia de esa persona, sino también de todo un entorno, por ejemplo, intelectual, que por ejemplo se movía en Medellín en los años 70 y que es muy interesante encontrarlo, sobre todo para unas historias del derecho y políticas que a veces son muy centralistas y contadas desde Bogotá. Y yo creo que una de las cosas también muy valiosas del libro es un poco esa élite intelectual liberal quizás que si leo bien el libro, gira alrededor como de la Universidad de Antioquia un poco y que Carlos hace parte de eso y también de las luchas estudiantiles, del surgimiento de derechos humanos, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ese Carlos que creo que nos ayuda a entender un poco una historia en Medellín de una élite liberal, democrática, etcétera? ¿Cómo es esa historia que nos estás contando ahí, con lo que te encuentras? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, hay dos partes de eso. Hay una primera parte que a mí me emocionó mucho, que fue cuando hice el recorrido del Tribunal Roosevelt, que me pareció muy especial porque yo estaba buscando fotos, busqué desesperada fotos, acuérdate Santi lo que fue aquello, porque cuando me dicen a Sí, mí, sí, cuando me entero yo que él estuvo en el Tribunal Russell y que estuvo con Gabriel García Márquez y que estuvo con Julio Cortázar, yo decía, Dios mío, si me llego a encontrar una foto de Carlos Gaviria con Julio Cortázar, yo me voy a morir. Y la sí, buscamos por toda parte, buscamos la foto con García Márquez por toda parte. Y yo dije, bueno, voy a llamar a la Fundación Gao, que quién sabe si la tiene. Llamé a la Fundación Gao y allá me dijeron, pero ¿cómo así que Carlos Gaviria estuvo con...? O sea, ellos ni siquiera sabían. La Fundación Gao no tenía ni idea. Jaime Abello me dijo, ¿qué me estás contando, Ana Cristina? Yo no sabía que habían estado juntos allá. Entonces, por ejemplo, esta historia la supe por personas que estuvieron en la Universidad de Antioquia con Carlos y que además pues fueron amigos de él por toda ese grupo de amigos de la Universidad de Antioquia que fue definitiva en la formación, digamos, de las ideas de Carlos. Hay un año que me parece especialmente importante de toda la vida de Carlos en la Universidad de Antioquia, que fueron varias décadas. Hay un año que fue fundamental y que es muy importante en la historia de Medellín, y es el año 1987. El 25 de agosto de 1987 asesinan en la calle Argentina a Héctor Abad Gómez. Él lo asesinan cuando iba al funeral de otro profesor, de otra persona de la Universidad de Antioquia. Siempre se ha hablado de esa lista que inclusive, pues en este momento, la JEP está averiguando sobre esa lista que los paramilitares tenían de profesores de la Universidad de Antioquia, de defensores de derechos humanos, y ese año de 1987 fue un año en que hubo personas que se tuvieron que ir, entre ellos Carlos Gaviria, que se fue para Buenos Aires, Saúl Franco, actual comisionado de la verdad, también se tuvo que ir, el doctor Jaime Borrero también se tuvo que ir, era un nefrólogo, él ya falleció, también se tuvo que ir. Pero, por ejemplo, en el caso de Carlos Gaviria, Natalia, la hija de él, me decía, Ana, yo la verdad, nunca supimos a ciencia cierta que el papá estuviera en esa lista, pero era una cosa muy evidente que lo iban a matar, pues porque es que ya era algo de una persecución contra un grupo de intelectuales de la Universidad de Antioquia, que no era necesario que estuviera ese panfleto o la lista para saber yo soy el siguiente, ¿no? Entonces, ese fue un año especialmente doloroso. Ahí hay entre las historias hay, digamos, algunas narraciones en que los mismos profesores cuentan cómo era esa tensión de no saber quién no iba a estar al otro día, quién no iba a, pues, quién iba a faltar al otro día. Y, y bueno, lo que perdió la ciudad, eh,
en términos, pues, en términos no solamente, no, es decir, no solamente la gente que se fue, sino la confianza que se perdió durante ese año 1987 que fue tan duro. Carlos Gaviria no fue tanto el tiempo que se fue para Argentina, él estuvo, fueron solamente unos pocos meses, pero su familia se tuvo que pasar de casa. Fue un tiempo en que María Cristina, la viuda de Carlos, María Cristina estuvo a cargo de todo y ahí también se evidencia esa fuerza, porque María Cristina pues es una fuerza de la naturaleza y todo lo que le tocó afrontar sola y con la ayuda de los amigos pues para poder pasarse de casa y todo. Entonces, pero ellos en realidad nunca recibieron de por sí una amenaza o él nunca estuvo en esa lista, pero vio morir a sus amigos. Sí, muy impresionante. Hay una cuña, yo me encontré haciendo otra investigación de derechos humanos, la historia de Carlos Gaviria en el Tribunal Russell, pero en una edición de la revista alternativa de esos años. Sí, No hay sí, foto, pero sí está como la narración de cómo no lo dejan entrar y todo este cuento que ahí está, sí. que es muy impactante. Me sorprendió también encontrármelo en ese rol, muy interesante. Y si uno mira esta historia que nos cuentan a Cristina Santiago, que es el año 87, ¿cierto? Sí. Eh, está muy cerca a la llegada de Carlos a la Corte Constitucional, es decir, o sea, 3 años después Carlos iba a llegar a la Corte Constitucional. Eh, ¿Cómo ves? Yo tengo como dos preguntas, que una puede ser un spoiler, Santiago, y entonces usted de pronto no nos la cuenta, pero hay otra que está relacionada con esto que nos está diciendo Ana Cristina y es, la primera pregunta que tendría es, ¿cómo cree que se relaciona, Santiago, esta experiencia que ha vivido Carlos en los ochentas, digamos, en ese Medellín tan complejo y en su experiencia de vida tan compleja y su llegada a la corte? O sea, ¿ve usted alguna conexión? Y es esta pregunta que uno siempre se pregunta en las historias judiciales, ¿qué tanto un juez llega con lo que viene atrás o qué tanto llega como simplemente al respeto de la majestad del derecho? Sería como mi primera pregunta de todo eso. ¿Cómo es Santiago el autor para escribir esas biografías judiciales? ¿Cómo ve esas relaciones? Y la otra, que esta es la del spoiler, la otra que le tenía como la pregunta es, usted nos cuenta, Santiago, que Carlos para él fue sorpresivo llegar a la corte, ¿no? Que no esperaba llegar a la corte, que de pronto él no estaba como tan a favor del proceso constituyente. ¿Por qué no nos bota dos píldoras sin hacer el spoiler de por qué, o sea, por cuáles son los argumentos? Porque si hubo una generación de progresistas, incluso en los años 80, 90, que uno ve que no están como muy a favor de la Asamblea Constituyente, ¿no? Incluso uno ve a Hernando Valencia Villa, por ejemplo, que también era muy escéptico del proceso. Entonces yo creo que nos ayuda también a entender un ambiente de una generación progresista que no era obvio que apoyara la constituyente en ese momento. Entonces, no sé por dónde quiera picar, Santiago. Bueno, no, una, pero antes un behind the scenes de algo que pasó. Hubo un momento donde con Anita creíamos que habíamos encontrado la foto de Carlos en el Tribunal Russell y de hecho una de las fuentes de Anita nos había dicho, ese es, y creo que con Anita ese día no dormimos de la emoción, pero luego ya nos confirmaron que no había sido. Pero duramos casi un mes buscando esa foto. Photoshop. Sí, casi. En un momento yo le dije a Anita, pues hagamos un meme de Carlos al lado de Gao, pero no. No pudimos encontrarla. Yo creo que, digamos, sin duda, digamos, y esto es algo que yo también con Anita queríamos contar, es que no es que una persona se posicione como magistrado de la corte y se convierte en un magistrado absolutamente abstraído de la realidad, que no ve radio, no ve televisión, su experiencia como juez es su experiencia como persona, sus posiciones como juez vienen alimentadas de sus experiencias de vida. Y sin duda yo creo que esa época de los años 80, 87, 87, 88, el exilio, su relación con Héctor Abad Gómez, su relación con la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que era una universidad, digamos, en un momento muy formalista. Digamos, Carlos llega, digamos, a aportar nuevos autores que no estaban leyendo y eso causó también un choque constante, digamos, con el establishment de la educación legal de esa época. Y yo creo que Carlos, cuando llega a la corte, ahí hay una conexión interesante y es que, pues, Carlos, de cierta manera, llega a patear el tablero. ¿Y a qué me refiero con esto? Carlos dice, digamos, cuando por ejemplo entrevistamos, y esto lo contamos con Anita en el libro, Juan Carlos, su hijo, nos cuenta que Carlos nunca, esto fue mucho antes de que aceptara ser senador y candidato a la presidencia,
Carlos como profesor solo habría aceptado o aceptaría en ese momento hubiera aceptado ser juez, particularmente lo que antes era la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. O sea que para Carlos sí existía, digamos, una meta profesional, una ambición profesional de ser juez. Eso ya estaba metido digamos, en su chip. Lo que yo creo que él no pensaba era que fuera juez de una corte constitucional completamente nueva. Y él, a pesar de que resistió muchos de esos cambios, porque en esa generación, digamos, de abogados progresistas, precisamente por su progresismo, ellos decían, esto es un cambio formal en el derecho, esto no va a cambiar absolutamente nada. La séptima papeleta no va a cambiar absolutamente nada. Realmente tenemos que cambiar, digamos, las estructuras legales de otra manera. Pero Carlos llega a la corte, digamos, se cumple su sueño de alguna manera de ser juez constitucional y él dice, este es el momento de patear el tablero. Yo tengo en las manos la oportunidad de construir una nueva forma de proteger los derechos de las personas, o incluso una nueva forma no, construir algo nuevo que es como un discurso de derechos muy revolucionario, muy democrático y muy pacífico, que esos, digamos, eran unos compromisos también de Carlos muy importantes, que yo creo que son el resultado también de su experiencia de vida. O sea, Carlos entendió y vivió de carne propia las tragedias del uso de la violencia política. Y yo creo que ahí hay una conexión interesante. Y digamos, ahí digamos, como en el spoiler, lo que yo puedo decir es que, digamos, aunque Carlos fue muy escéptico cuando el Consejo de Estado lo ternó a la Corte Constitucional, tampoco, digamos, y esto fue un descubrimiento muy chévere, digamos, esto es algo que nos pasa mucho cuando vemos esa primera Corte Constitucional y creemos, no, esta Corte llegó, no vamos a tener una Corte como antes, cómo eligieron a Carlos Gaviria, cómo eligieron a Eduardo Cifuentes, a grandes magistrados. Y pues no es que el Senado fuera una mano de ángeles y de impolutos que un día se levantaron y dijeron, vamos a elegir a una Corte Constitucional como la que tuvimos entre el 93 y el 2001. Entonces es interesante cómo, a pesar del escepticismo de Carlos, Carlos termina llegando en el momento que es, con la gente que es y en el cargo que era. Digamos, ahí quiero como que explicar también cómo en la historia de la gente las oportunidades muchas veces se construyen por suerte o por coincidencia. Digamos, Carlos estaba en el lugar que era en el momento que era, con un Senado, digamos, particularmente muy, muy particular por sus mayorías políticas y por, digamos, su composición regional. Y eso sin duda hace que Carlos sea magistrado de la Corte Constitucional, a pesar de que su campaña obviamente fue una campaña muy austera y muy frugal, como Anita y yo lo contamos en el libro. Pero digamos, pues eso es como spoilers ahí, los dejo ahí como picando ahí en el área. Gracias, Santiago, por eso. No creo que haya habido tantos spoilers. Hay algo muy bonito en la narración del libro, Ana Cristina, pues que a mí me atrajo mucho, y es también cuando uno reconstruye la historia de los héroes, ¿no? Yo creo que esto es también muy bonito porque uno, pues, aunque ustedes no quisieran hacer una geografía, pues los héroes también de carne y hueso con todas estas virtudes, pero también con todos los momentos de debilidad, de dificultades, etcétera. Y hay algo que de pronto para un ambiente de estudiantes es bien interesante y es los caminos profesionales que Carlos va desechando, ¿no? Entonces tú cuentas que él quiere ser psiquiatra, por ejemplo, pero no le dan las agallas para ser psiquiatra, la carrera de medicina, perdón, entonces no va por ahí. Alguna vez hablábamos el año pasado, Cristina, como tu romance con el derecho un poquito, pero tampoco está ahí. A mí me pasa con la literatura y a veces algo de todo eso. Todos tenemos problema, o este problema no, pero esta característica de que no estamos muy seguros de lo que estamos haciendo y esa idea de la duda. Hay algo que parece estar en la vida de Carlos y es que el filósofo nunca se va, ¿no? O sea, como que el filósofo está todo el tiempo. Casi que uno lo que puede ver en Carlos Gaviria es más que un abogado, es un filósofo o algo de ese estilo. No sé cómo ves tú, Ana Cristina, y es como Carlos llegó al derecho y estaba convencido de ese derecho, o él lo que veía era el derecho como un espacio desde donde se filosofaba y la filosofía de pronto entraba a materializar algunas cosas de las que
en las que él creía, quizás. ¿Cómo veías esa relación entre el filósofo, la forma de vida, sus elecciones disciplinares, etcétera? Pues es que yo creo que la filosofía era la almendra en la vida de Carlos y era su interés básico y era eh, el punto de partida para él ejercer el derecho era la filosofía. O sea, él no empezó a pensar en la filosofía a partir del derecho, sino al revés, a Sí. partir de la filosofía pensaba el derecho. Y las bases del pensamiento de Carlos es que Carlos, o sea, el interés básico de Carlos, como lo entiendo yo, es decir, claro, es la lectura que hago yo basada en lo que conversé con él y en lo que entendí de sus intereses, era la condición humana, aproximarse a la condición humana. Y él le permitía, claro, el derecho le permitía hacer eso, pero él, la forma en que él estudió la filosofía, la forma en que él se formó en filosofía, eh, era la esencia del mismo. Por eso él tuvo esta relación tan especial con Rodolfo Arango, Sí. eh, porque se entendía, o sea, había esa sincronía total y también unos choques impresionantes, pues porque también cuando chocaban, cuando, pues en algún tipo de debate entre ellos dos, pues era muy fuerte y por eso él tuvo esa relación tan especial con Rodolfo al final de su vida, porque fue un par para hablar de lo duro de la filosofía, es decir, no solamente de autores, de libros, de todo esto, sino de los asuntos centrales de la filosofía de la existencia humana. Y es en ese sentido en que él en que él formó mm, una amistad tan fuerte con Rodolfo y que en este grupo de los mosqueteros tenía una importancia tan grande para él, el grupo que tenía con Mauricio García Villegas, con Rodrigo Primi, ese grupo de amigos, eh, porque podían discutir esos asuntos centrales de la existencia humana, pero yo creo que la filosofía fue la almendra de la vida de Carlos, el gran interés y que, claro, habría esos, digamos, esos tentáculos iban al derecho, pero también a la literatura, a la poesía, a la música, pero cualquier tema que tú hablaras con Carlos finalmente eh, terminaba en la filosofía, en lo que para él significaba la filosofía. Y, mm, y pues para cerrar un poco la idea, todo esto es, y que me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque dentro de la filosofía está la esencia humanista de Carlos y que todas esas búsquedas que él tuvo, la música, el arte, porque el arte siempre fue central en la vida de Carlos, la apreciación de las bellas artes, la literatura, la poesía, todo esto era central en la formación de ese humanista. Para mí, dentro de la vida de Carlos es muchísimo más importante ese humanista, más que ese recuerdo que tiene todo el mundo, claro, del jurista. Mm. eh, para mí prima el recuerdo o la presencia del humanista. Mm. Súper bonito. Santiago, ese humanista que llega a la corte, ¿no? Y usted nos cuenta ahí un poco las alianzas que él va teniendo, alianzas y también disputas al interior de la propia Corte Constitucional. Eh, y digamos que, aunque uno a veces habla de la corte, ¿no? De estos años, es una corte muy variopinta, ¿no? Y usted lo muestra ahí, es una corte pues que tiene a Carlos, pero también tiene por otro lado a Eduardo Cifuentes, que es como un contraste grande en el que usted se concentra en el capítulo, Santiago, y por otro lado Alejandro Martínez, que va a ser un aliado. No sé, ese Carlos, ¿cuál es el rol que cumple dentro de esa corte y dentro de esas personalidades tan fuertes que van a llegar a la corte? Este humanista, ¿cierto? Que nos cuenta Ana Cristina, cuál es como ese rol que va a tener en ese escenario? Y yo creo que un rol que va a influenciar, por ejemplo, la jurisprudencia sobre la libertad, sobre la igualdad, etcétera. ¿Cómo lo leemos ahí a él en esa corte tan, que debía ser muy complicada, ¿cierto? Sí, sí. Internamente. Sí, de acuerdo. Digamos, ahí yo me inspiro un poquito en una frase
que muchos dicen que la dijo el juez Oliver Wendell Holmes de la Corte Suprema de Justicia, que dice que una corte son 9 escorpiones dentro de una botella. Y digamos, a mí me inspira siempre, y de hecho hay un libro que yo recomiendo mucho, que me inspiró mucho para escribir este libro, que es un profesor de Harvard que se llama Noah Feldman, que se llama Los Escorpiones, que cuenta una historia muy particular, de Scorpions, que cuenta una historia muy particular de 4 jueces muy particulares de la historia de la Corte Suprema gringa. Sin duda, digamos, el Carlos humanista, el Carlos filósofo en la Corte, también es un hombre profundamente vanidoso y con, digamos, un deseo de liderazgo dentro de la Corte muy, muy fuerte. Pero Carlos no era el único vanidoso, ni era el único que tenía un deseo de liderazgo intelectual dentro de la Corte. Y entonces, cuando yo decía antes que Carlos quería patear el tablero en la Corte, era precisamente a través de las ideas, digamos, de filosofía constitucional, o sea, estas grandes ideas de transformación sobre la idea del individuo, la idea de la libertad, la capacidad del Estado para restringir o no esa libertad del individuo desde que nace hasta que muere. Y yo creo que Carlos también, su forma de ser juez está determinada por eso. Y me explico un poquito, y eso lo cuento un poquito, lo contamos con ahorita en el libro. Carlos era un juez que escogía los temas sobre los cuales quería dar estas grandes peleas intelectuales, porque además, claro, esta es la primera corte constitucional después de la Constitución del 91, y las primeras cortes tienen como ese peso encima de construir como las bases de lo que va a ser la nueva Constitución. Y digamos, Carlos entiende que ese rol exige que él tenga un liderazgo importante, y él, digamos, en medio de su vanidad, por supuesto, y por su capacidad intelectual, o sea, una vanidad respaldada por su capacidad intelectual, pues siente que él es el líder dentro de esa batalla de las ideas dentro de la Corte. Y acá me explico con esta particularidad de Carlos. Carlos en su despacho, por ejemplo, se ocupaba de estos grandes temas: eutanasia, aborto, castigo físico. Él, digamos, tenía un rol de liderazgo muy fuerte dentro de su despacho, dentro de su equipo de trabajo de abogados y de abogadas en estos temas. Había otros temas que, digamos, no es que Carlos no les diera la misma importancia, pero eran temas que Carlos consideraba más, digamos, más normales dentro de lo que hace un juez. Entonces, por ejemplo, una tutela de pensión, una tutela un tema muy técnico, administrativo. Carlos no le paraba muchas bolas a esas sentencias. Por supuesto, él revisaba el trabajo y era muy juicioso. Pero, digamos, él dejaba que su equipo, digamos, de abogados y de abogadas en la corte, pues se ocupara más de esos temas. Él, en cambio, en estos grandes debates de las ideas sobre el individuo, él tenía, digamos, un interés muy particular y le prestaba mucha atención a esos temas. Y yo creo que precisamente se debe a esa, digamos, a esa formación humanista y de filosofía política de Carlos. Y eso determinó mucho su rol dentro de la Corte y este conflicto que él tuvo con otras personalidades también muy difíciles y con muchas vanidades personales, todos. Claro, interesante. Voy a hacerles una última pregunta a cada uno y abrimos, aunque hay bastantes preguntas en el chat, pues quisiera hacerles como una última pregunta a Ana Cristina y a Santiago para poder abrir a las inquietudes de los asistentes. Hay como un pedazo de la vida que de pronto no hemos hablado todavía de Carlos Gaviria, que es después de la corte, que tú también la cuentas, Ana Cristina, y es su llegada al polo democrático. Y creo que nos ilustra la forma como se construyó, digamos, esa diversidad del polo democrático. Y aquí hay algo interesante, como que Carlos es un liberal, ¿no? De progresista, pero no es como una persona que venga de la militancia del Partido Comunista, ni de la izquierda más radical, lo que viene el liberalismo y termina en el polo democrático alternativo, en el polo democrático, y después, bueno, tiene todas estas divisiones del polo democrático, y como lo mencionas, pues es como lo mencionas de tus entrevistas, Carlos también es un liberal. Yo quería como que nos contaras un poquito, así como tips de ese paso de Carlos por la política nacional,
quizás desde su candidatura y el ejercicio del cargo en el Congreso, cuando llegó al Congreso, y también su candidatura presidencial, ¿no? Como que uno empieza a leer esta biografía y como todas las biografías, perdón, no biografía, o como tú lo decías, el recorrido periodístico por la vida de Carlos, y uno, como siempre en la vida, se da uno cuenta que la vida va llevando a los personajes y nos va llevando por unos lugares que no creíamos, como que uno abre el primer capítulo de este Carlos y uno dice, este Carlos va a terminar siendo el candidato presidencial en estas elecciones y el senador, ¿no? Hay como unas transformaciones bien interesantes. Entonces, quería como preguntarte un poco cómo leer a este Carlos que llega, a este Carlos Gaviria que llega a la política nacional, a la política electoral, eh, una política electoral que de pronto lo vemos en estos capítulos como un poco incómodo con esa política electoral. Y tú nos cuentas que los asesores en el Congreso, cuando termina Carlos Gaviria esos 4 años, dice, por fin se acabó esto, ¿no? Entonces hay una relación conflictiva quizás no sé si es un sentido del deber o si es una experiencia frustrada o si es un final de la vida en donde él ya cree que el cambio es muy difícil. ¿Cómo leemos esa llegada última de Carlos desde su liberalismo a un partido, digamos, que aglutina a las izquierdas y luego a esas candidaturas de política electoral? Bueno, sí hay que señalar primero que todo, pues que Carlos Gaviria era un liberal ante todo. Cuando le hago la pregunta de por qué entró a la política, me responde por falta de carácter. Como yo, por falta de carácter. Porque mis amigos me lo pidieron, o sea, fue de tal manera en que se lo insistieron y además que él entendió por qué le insistían, porque era un momento, fíjense que era más digamos, en la campaña presidencial que cuando el Senado, pero en la campaña presidencial sí era, o sea, necesitaban un contrapeso de izquierda supremamente fuerte porque estaban en mitad de la seguridad democrática, del gobierno de la seguridad democrática y un momento de popularidad de Álvaro Uribe muy alto y que era absolutamente necesario tener un contrapeso fuerte. Y Carlos Gaviria tenía algo y era que no solamente era ser respetado por la izquierda, sino que era respetado por un país. ¿Sí? Era una persona respetada por un país entero. Entonces necesitaban esa figura. Pero bueno, volviendo a la campaña del Senado, hay una portada de la revista Cambio que yo decidí incluirla ahí, que me parece a mí que era muy bonita ¿Esta? porque le mostraba exactamente Esa, sí. esa Sí. portada, porque decía el palo del Congreso, tenía un perfil de Héctor Rincón y era esa cara de Carlos, y gracias que la tenías ahí a la mano, Jorge, esa cara de Carlos como, uy, llegué, como, Sí, sí, sí. Voy a como, uy, enfocarla un poquito sí, es que mejor. A ver si la cara la lo dice cara todo. dice mucho. Sí, que es como una sonrisa, pero como de una persona que no puede creer lo que le pasó y es, bueno, ya Ajá. me tocó, o sea, me eligieron y me tocó meterme en esto, me tocó arrancar con esto. Entonces, claro, Carlos entra con un entusiasmo, pero es un entusiasmo que se viene abajo por varias cosas. La primera de todas es que no había debate en el Congreso. O sea, Carlos se encuentra con que llega un Congreso donde hay un debate, donde ya todo está listo. O sea, cuando usted llega a debatir al Congreso ya todo el mundo sabe qué va a pasar. Entonces él dice, ah, no, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo así que nosotros salimos a debatir una cosa que ya estaba lista desde antes, que se cuadra desde antes? Y a Carlos lo que le apasionaba era debatir, conversar, esta cosa de los pros y los contras, pues en lo que consiste un debate. Entonces él tiene toda esta, digamos, estos sentimientos encontrados de llegar allá y decir, bueno, ¿para qué vamos a salir? Esto es una puesta en escena. Lo que hay aquí es una puesta en escena. Y lo segundo, ahí sí quiero saltar a la campaña presidencial, y es que la política electoral para una campaña presidencial, pues esa es una carrera de resistencia. Y en la carrera de resistencia, a Carlos había algo que le pesaba mucho, y era no tener la soledad elegida. Mm. Carlos necesitaba mucho Mm. la soledad para poderse poner a estudiar, para poner a leer, para la poesía, para la literatura. Y es un candidato presidencial, pues no lo puede tener. Eso pues no hay que entrar a explicar mucho cómo es la correría y el boleo de una campaña presidencial. Él y Patricia Lara se dividieron para poder cubrir territorios más amplios,
Patricia viajaba con Antonio Navarro Wolf, que aquí hay que decirlo, se portó como un príncipe, porque cuando él perdió en la consulta con Carlos, dijo, yo perdí, pero me voy con Carlos y lo acompaño en todo, y así lo hizo. O sea, fue un caballero en el sentido de decir, yo no soy el candidato, pero al que quede el candidato, me entrego del todo a hacer campaña por él. Y así lo hizo Navarro viajando con Patricia Lara. Y por otro lado viajaba Carlos, pero Carlos no encontraba un minuto para estar solo para leer o para su música o para oír música clásica, para oír tango, para oír la música que a él le gustaba, para esa soledad de elegir. Entonces esos fueron como dos pesos muy fuertes que, que, que digamos, él resentía, y eso sí yo sé que lo resentía porque me lo dijo con mucho énfasis, y a través de su familia pues también lo supe, eh, y de sus amigos que estuvieron en campaña con él. Y hay una escena que me dijo a mí mucho, me la contó Aurelio Suárez, y era, ellos iban en carro por cualquier parte, viajando por Colombia, y Aurelio le dijo algo de cifras, Así. y Carlos le dijo, no, 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 déjame, yo miro el paisaje. O sea, era como, sáquenme de aquí un momentico, o sea, como, yo quiero correr de acá, o sea, ¿cómo me salgo ya de esto? Ya era un momento en que él ya estaba en ese, pues en ese corre, en ese tejemaneje, y ya no podía salirse. Entonces yo creo que él sí tenía un sentimiento ciudadano, de cumplimiento del deber, que él quería mejorar las cosas, que él quería hacer un trabajo político y tenía todas las herramientas intelectuales para hacerlo, pero también tenía, digamos, ese otro lado que necesitaba esa soledad para estudiar y para la literatura y para estar solo. Interesante eso. Y finalmente, Santiago, yo, yo, yo creo que cuando uno mira estas biografías judiciales y también habla con las personas que han desempeñado estos cargos judiciales, siempre hay como unas dudas también de lo que se hace, ¿cierto? Y diciendo, pues, cuáles son las dudas de mi propia labor, cuáles son las dudas que me asaltan en lo que yo estoy haciendo. Y quizás para el juez constitucional, pues hay unas muy importantes sobre ¿será que nosotros estamos enquistándonos, digamos, en una especie de autoridad que no nos corresponde? Es decir, el juez constitucional, y uno lo ve en las sentencias de casi todos los tribunales constitucionales en el mundo, hay esta preocupación por no volverse, digamos, autoritario, el propio Tribunal Constitucional. Y Santiago, mencionas en el último capítulo también que Carlos era como escéptico, al menos que nos enseñaba a dudar de la autoridad, habiendo sido una persona que desempeña un cargo que envuelve cierto tipo de autoridad. ¿Cómo es Sí. ese Carlos con autoridad? ¿Qué tipo de autocríticas hay, por ejemplo, de él como su propio, como su rol de juez constitucional? ¿Qué nos enseña de pronto esa labor de él y de cómo ser un juez escéptico de la autoridad, pero no solo de la autoridad de los otros poderes, sino de la propia? Sí. Uf, es una gran pregunta y yo diría, Jorge, digamos, yo creo que habría que resaltar dos cosas. Una es que Carlos, en sus convicciones liberales, detestaba el poder autoritario. De hecho, ahí hay una frase con la que yo empiezo el capítulo que él dice mucho después de estar en la corte, donde habla que le desagrada el poder y siente un desagrado por el poder. Ahora, lo segundo que yo diría es que yo creo que Carlos en la corte, e incluso como candidato a la presidencia y como senador, siento una contradicción interna de cómo ejerce un poder del cual, digamos, yo siento desagrado. Eh, y yo creo que eso explica también muy bien digamos, lo que acaba de explicar Anita con detalle, su actitud frente a la campaña, su incomodidad frente a sentirse en esos escenarios públicos, porque él tampoco creía que el poder convertía a las personas en seres inmortales. ¿A qué me refiero con eso, Carlos? Y esto es un poco el espíritu que recoge la biografía, el libro de Carlos, perdón, el perfil que construimos con Anita, y es que creo que la mejor manera de
Carlos sobrevivir a esta contradicción de descreer del poder y de sentir un desagrado por el poder, pero al mismo tiempo ejercer poder, es entendiendo que las personas, sobre todo en una democracia, no son indispensables. Y yo creo que su actitud frente a la vida en general fue eso, fue no sentirse como alguien indispensable. Importante sí, vanidoso también, pero no indispensable. Y yo creo que Carlos, en su vida, tanto como magistrado como, digamos, hombre público en el Senado y en la Corte, en la campaña presidencial, trató de mostrar eso. De hecho, hay una anécdota que con Anita muchas veces en las entrevistas nos decían, y está en YouTube, ustedes lo pueden ver, está en la prensa. Carlos, por ejemplo, cuando le preguntaban como candidato presidencial, magistrado Gaviria, señor ex magistrado, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted cómo va a reformar la justicia en Colombia? ¿Usted cómo va a reformar la educación en Colombia? ¿Usted cómo va a reformar el sistema fiscal en Colombia? Y Carlos siempre contestaba con una frase que creo que refleja muy bien cómo él trató de llevar esta contradicción, y es que Carlos decía, no, un momento, yo no voy a reformar esto, yo no voy a reformar este tema. Yo como presidente tengo unas facultades que me permiten presentarle al Congreso una propuesta y el Congreso será el que determine si cambia o no aprueba o no esa reforma. Y yo creo que Carlos no lo hacía inconscientemente. Carlos daba esa respuesta de manera permanente, era porque entendía que nadie puede ser indispensable. Y yo creo que esa era su forma de llevar esa contradicción que él sentía mucho. Por ejemplo, en la corte, aunque él entendía que ejercía un rol de liderazgo intelectual dentro de la corte y eso le generó muchos conflictos con otros magistrados, Carlos supo, sobre todo con sus salvamentos, que lo más importante eran las ideas y que el poder recaía en esas ideas y de quienes podían continuar con esas ideas. Y el mejor ejemplo es el salvamento de voto del aborto. Él da unas primeras pistas donde se tiene que a transformar el debate legal y constitucional en Colombia para que por fin como país podamos reconocer la autonomía reproductiva de las mujeres y no criminalizarlas por ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Y yo creo que en los salvamentos de voto de Carlos también es como una forma de ver cómo él trataba de lidiar con esa contradicción. No sé si contesté la pregunta, pero es que me puso a pensar mucho cuando la leí y realmente es un tema que yo, sobre el cual no escribí puntualmente, pero que espero que en el libro y en el capítulo se vea reflejado como esas contradicciones y esa apuesta de él por las ideas, no por las personalidades. Vale, muchas gracias. Entonces, si les parece, va a pasar con algunos comentarios que han llegado por el chat y unas preguntas que han hecho. Entonces, voy a arrancar con un comentario que hace Flavia Lombardi. Dice, me gustaría recordar la evolución jurisprudencial de la Corte de 1993 en materia de derecho a la igualdad y principio de no discriminación, no tratar desigual a los diferentes y la constante insistencia del magistrado Gaviria en defender este derecho en nuestro país, recordando casos como Martin Luther King. Es un comentario. Y voy a leer unas preguntas y si quieren después comentar algo sobre ese comentario que hace Flavia, pues bienvenidos. Voy a leer entonces un par de preguntas, si les parece, adicionales. Hay unas que no voy a tomar porque creo que ya fueron abordadas, pero las otras sí las voy a tomar. De pronto hay cosas que nos pueden incluir otros aspectos. Carlos Muñoz pregunta, ¿en el libro hay algo sobre lo que haya avergonzado o no se sienta orgulloso Carlos Gaviria? Pregunta Carlos Muñoz. Y voy a tomar una más si les parece. Eh, Pablo Augusto Mendía nos pregunta, quisiera que nos contaran un poco sobre la relación entre Gaviria y Angarita. ¿Tenían visiones similares del derecho constitucional? ¿Cuándo se conocieron? ¿Qué influencia ejerció el uno sobre el otro? ¿Cómo veía el papel de la Corte Constitucional a largo plazo? Entonces, voy a parar ahí. No sé si ese tema si la pregunta sobre si hay algo que haya avergonzado o algo de lo que no se sienta orgulloso Carlos Gaviria, de pronto Ana Cristina, creo que Sí. por ahí hay cosas ciertas. Sí, gracias por la pregunta, porque además esa pregunta se la hice yo a Carlos. Hay algo que Carlos
no es que no se sintiera orgulloso, sino que él, al recordarlo le daba como vergüenza, y es sus primeros discursos cuando él era candidato presidencial. Cuando él empezó a dar esos discursos, él era muy académico, sí. Eran unos discursos muy académicos, entonces él decía que él se avergonzaba de recordar cuando él hablaba, por ejemplo, frente a cultivadores, y él hablaba como si le estuviera hablando a un auditorio de estudiantes de la universidad, y que de alguna manera uno de los, digamos, de los momentos de sacudida, de ser candidato, era cuando él decía, claro, yo tengo que ajustar mi discurso a una audiencia más amplia. Yo no les estoy hablando en este momento estudiantes de derecho. Les estoy hablando a ciudadanos, y les estoy hablando a ciudadanos que tal vez no han ido al colegio o que tal vez han tenido un postdoctorado. Y todos me tienen que entender. Si estoy en este momento, en este discurso, todos me tienen que entender, porque yo voy a ser el candidato o el presidente de todos. Entonces, esa pregunta tal cual me la hizo esta persona, igual se la hice yo a Carlos y eso me contestó, recordar esos primeros discursos en que él todavía estaba en ese ajuste de la forma de hablar, y recordemos que para Carlos pues, las palabras eran, es decir, no en vano él era un gran lector de Wittgenstein, sí. y su interés en el lenguaje y en la importancia de construir mundos con las palabras. Entonces, esto del discurso para él era algo, realmente no era algo anecdótico. O sea, yo aquí se los cuento como algo simpático, pero para él no era anecdótico, sino que era algo realmente importante, construir un discurso significativo que tocara a las personas y que él pudiera tener esa comunicación con las personas. Sí. Yo ahí agregaría algo. Cuando empezamos a construir el libro con Anita, casi que desde un principio, y esto viene también del perfil que Anita escribió sobre Carlos, que es bellísimo, se los recomiendo si no han podido leerlo. Nosotros con Anita, como autores del libro, nos propusimos siempre como una misión, y es, mire, la mejor manera de honrar la memoria de Carlos Gaviria es desacralizándolo. Es, digamos, contando, digamos, su vida como hombre público, su vida como juez, su vida como académico. Y en esto quiero ser muy enfático, como todos en nuestra vida tenemos momentos difíciles y cometemos errores. Y nosotros también le hacemos a los lectores y a las lectoras una invitación, y es, ustedes tienen que también valorar esa vida de Carlos, y nosotros como autores no vamos a hacer unos juicios de decir si estuvo mal o estuvo bien. Creo que como sociedad nuestra invitación es que al desacralizar a Carlos estamos también invitando a un ejercicio de madurez pública, de entender a personas que para muchos de nosotros, Carlos para muchos de nosotros es un ídolo, pero no es una figura absolutamente impoluta o perfecta. Y creo que como un ejercicio de sinceridad pública, ejercicio de madurez social, Anita y yo tratamos de mostrar esa vida de Carlos, y creemos que son los lectores y las lectoras los que tienen que hacer esos juicios o no hacerlos, y decir, o entender la magnitud de la vida de Carlos y con todos sus matices y todos sus colores. Y para nosotros siempre fue muy importante eso. Creo que la mejor manera de honrar a Carlos es desacralizando. Y muchas veces estas figuras públicas, no solo en Colombia, las subimos a pedestales. Y creo que eso es un muy mal ejercicio de memoria histórica. Y que creo que no honra el legado de personas como Carlos. Creemos con Anita que no honra. Sí, creo que eso responde otra inquietud que había en las preguntas del público sobre esa parte del texto en donde Carlos Gaviria le roba un beso a una reportera, ¿no? Y creo que pues, eso tiene que ver con esto que estaban hablando Santiago y Ana Cristina.
hay unas preguntas como muy concretas sobre relaciones ¿perdón? Había una cosa de Ciro Angarita que preguntaron también. Sí, a eso iba. Hay como varias preguntas sobre las relaciones en la corte. Hay unas preguntas sobre Angarita y otras preguntas de su relación con Cifuentes, Santiago. De pronto podríamos hablar de ambas. No es por pinchar el globo, a mí se me pinchó también cuando empecé a escribir el capítulo con Anita. Carlos no tuvo una relación tan estrecha con Ciro, desafortunadamente, por dos razones muy particulares. Ciro solo estuvo un año en la corte, que fue esta corte de transición. De hecho, solo fueron dos magistrados de esa corte de transición, Ciro Angarita y Simón Rodríguez, que no fueron reelegidos a la corte, digamos, en propiedad, que es cuando entra Carlos. Entonces, Carlos y Ciro nunca coincidieron en la corte. Creo que eso es como de esas casualidades históricas trágicas, porque, digamos, esto sí es pura ciencia ficción, pero yo creo que hubiera sido unas relaciones bien interesantes también, porque los dos tenían personalidades muy fuertes, pero no, digamos, se encontraron en la corte. Y la otra razón es que su tradición académica y personal nunca se encontraron. Carlos, toda su vida académica en Antioquia. Ciro nace en Boyacá, luego construye toda su vida profesional en Bogotá y ellos realmente, digamos, nunca tuvieron una relación estrecha. Entonces ahí ese globo también a mí se me pinchó cuando yo empecé a escribir el libro, porque sí traté por digamos, curiosidad, tratar de encontrar algún hilo que me permitiera contar algo sobre una relación, pero no, realmente, digamos, la relación fue muy esporádica. Nunca tuvieron, digamos, una relación cercana. Además, Ciro muere en el 97, Carlos ya era magistrado, nunca se encontraron realmente. Y Y frente a, algo sobre digamos, Cifuentes. frente a Cifuentes, digamos, para no spoilearme, si se puede usar esa expresión, yo diría esto. Eduardo Cifuentes y Carlos Gaviria fueron los dos grandes líderes intelectuales de esa primera Corte Constitucional. Y como esos dos grandes líderes intelectuales se encontraron muchas veces en el mismo lado de los debates. Pero en otros, particularmente el de eutanasia, generó, digamos, unas fracturas personales que también determinaron mucho las dinámicas dentro de esa corte. Ahora, yo rescato algo que me lo dijeron varias de las fuentes que entrevistamos con Anita, entre magistrados de esa época, abogados que trabajaron en la corte, profesores, en fin. A pesar, digamos, de esa ruptura tan fuerte entre los dos, yo rescato algo en el libro que creo que es un mensaje en general, y es que mantuvieron una relación cordial. O sea, la civilidad entre los dos se mantuvo. Y aunque no fue una relación fraterna o cercana, sí existe un respeto muy fuerte entre los dos. Y eso incluso, digamos, permitió que a pesar de muchos de los desencuentros personales que ellos tuvieran en la sala plena, muchas de las grandes decisiones de la Corte Constitucional en materia de avance de derechos, de igualdad, ahora que Flavia lo menciona, pues tienen el respaldo de los dos. Y yo creo que eso habla muy bien de también las calidades personales de los dos. Digamos, no eran amigos y tenían una relación, digamos, de mucha tensión, pero estuvieron por encima de esa circunstancia porque entendieron, creo que, el poder intelectual del liderazgo de los dos iba a transformar a Colombia en muchos sentidos. Y creo que ellos entendieron ese rol y creo que eso habla muy bien de los dos. Interesante. Ariel Rincón tiene una pregunta para Ana Cristina. Dice, en un apartado del libro, cuando se entrevista a su conductor de confianza, se indica que Carlos Gaviria no tenía secretos. En su trato personal con Carlos, el de Ana Cristina, alcanzó a percibir esa transparencia del ser humano. Yo voy a leer otra. En una parte del libro dicen que Carlos Gaviria era un hombre libertario. ¿Ustedes creen que este adjetivo aplica también para la visión económica de Carlos? Y creo que hay como unas cosas interesantes sobre sostenibilidad fiscal, quizás. Entonces, vamos con esas dos, si les parece. Bueno, no, lo de libertario no. Inclusive en política económica, Carlos era bastante conservador, pues en algunos aspectos. Entonces, no estaría de acuerdo con esa apreciación. Em,
En cuanto a no tener secretos, por supuesto que todos los seres humanos tenemos secretos, todos. Carlos Gaviria y todos. Yo creo que Lolo, que además Lolo, el buen Lolo, que murió hace poquito y que fue esa, que guardó todos los tesoros de Carlos Gaviria, porque él sí que sabía secretos y no suelta ni media, porque qué lealtad la de ese hombre, ese sí era literalmente a prueba de balas físicas y a prueba de balas de todas, porque Lolo protegió a Carlos de todas las maneras posibles. Mm, por supuesto que Carlos tenía secretos y, y qué bueno, es decir, qué bueno que una persona, que todas las personas tengan sus secretos y que todos tengamos como unos lugares que sean completamente inexpugnables, pues, es decir, uno cuenta hasta donde se puede contar y hasta donde la gente nos pudiera llevar en sus historias. Yo creo que el hecho de que una persona tenga secretos no quiere decir que no sea una persona transparente, porque de todos modos hay un nivel de intimidad que todos los seres humanos tenemos a donde nadie puede llegar y yo creo que no, que tampoco era mi pretensión llegar hasta esa profundidad, pero sí conocer un Carlos Gaviria distinto al personaje público que todo el mundo tenía en la cabeza, porque todos teníamos ese monumento y mirar ese monumento y poderlo bajar, pues esa es otra dimensión del ser humano, pero en ningún momento pues yo quería entrar mm, a, digamos, a perturbar o a escudriñar un ser humano más profundo que tal vez Carlos hubiera querido dejar en secreto. Y yo misma lo digo en el libro, que hay una parte donde con una fuente me encuentro y esa fuente me dice, no, te conté todo eso, pero ya no te lo quiero contar, me arrepentí. Yo le dije, perfecto, todos somos dueños de nuestros silencios y si en un momento, y hay amigos periodistas que me dijeron, pero si ya te había dicho que sí, si ya había accedido. Yo sí, pero se arrepintió. Y todos tenemos derecho a arrepentirnos y todos tenemos derecho a ser dueños de nuestro silencio y no estoy encubriendo un crimen. Eso, no se está encubriendo un crimen, o sea, encubrir es encubrir un crimen o un daño. No estoy encubriendo un crimen. Había un límite, había un límite y yo creo que se alcanzó ese límite y ahí paré yo. Y me pareció que estuvo bien y que se reveló hasta donde era posible y hasta donde las palabras permitieron hacerlo, hasta donde los testimonios y las palabras me permitieron hacerlo. Además, una cuña, creo que además eres muy explícita en el libro cuando eso ocurrió, ¿no? Y creo que es como algo muy honesto en el libro que quisiera como ponerlo de manifiesto porque tú lo mencionas, que hasta aquí hay un momento en el que llegas hasta un punto y lo dices. Y creo que es muy bonito ese gesto como escritor, como escritora también. Hay un grupo de preguntas, Santiago, sobre la Corte Constitucional. Entonces yo quisiera como agrupar algunas cosas que de pronto nos pueden dar como imagen porque hay como muchas inquietudes acá. Eh, una pregunta que siempre estuvo en el debate público, por ejemplo, fue que algunas personas dijeron que Carlos Gaviria terminó el periodo de la Corte y salió a hacer política con las sentencias debajo del brazo. Entonces, si creerían ustedes que es acertada esa afirmación o no. Y otro grupo de preguntas que nos hace el doctor Alejandro Linares. Ana Cristina, creo que esta es como una que muy importante que para el doctor Alejandro Linares, porque menciona 3 veces en el libro al Atlético Nacional y vienen otras que, que, Carlos era hincha del Medellín, que hay que decirlo. sí, exacto. Creo que hay como una pregunta muy importante respecto a esto de la corte que está haciendo el doctor Alejandro Linares y es, hay como una duda o que nos aclarar un poco más Santiago lo que dijo sobre la disputa del liderazgo ideológico de la corte con Cifuentes, o sea, si es eso como, o sea, o cuáles son las bases para afirmar eso Santiago, yo creo que es como hacia donde está apuntando el doctor Alejandro Linares, porque pues una corte que también tiene pues no sé, Alejandro Martínez, si uno habla con Alejandro Martínez y lo que fue es que el doctor Dueñas de, como magistrado auxiliar, no sé, y del otro lado
todavía una ala conservadora, quizás que hay personas que están preguntando por Vladimiro Naranjo o por José Gregorio Hernández, que en algunos casos duraron, pues se aliaron y otras no. Es decir, hay como una pregunta ahí sobre ese tema ideológico de la Corte Constitucional. Y por último, otra serie de preguntas que te están haciendo sobre sentencias tiene que ver con una sensación que quizás nos dice Jorge Cuervo, si hay como una sensación de que la primera Corte Liberal Progresista hizo unas líneas jurisprudenciales muy en esa onda, digamos, de avance de derechos y si esas líneas se han ido diluyendo o no. ¿Qué piensa Santiago sobre eso? Entonces voy a agrupar esas y luego si quieren agrupo otras para que conversemos. Ok, ok. Pues frente a la primera de si Carlos hizo política con las sentencias debajo del brazo, mi respuesta es que no, por una razón muy sencilla, en mi opinión. De nuevo, yo creo que los lectores y las lectoras están en toda la libertad de hacer la interpretación que considere. Cuando Carlos estaba en la corte, Carlos quería retirarse de la corte y ser profesor. O sea, Carlos nunca se imaginó que él se iba a convertir en la figura pública que después se convirtió en el Senado y en la presidencia. Entonces, la inspiración o el motivo que tuvo Carlos para escribir esas sentencias, en mi opinión, como autor del libro, es que no fue una motivación política o de política electoral, mejor. No veo, digamos, en esos 8 años de Carlos esa motivación. No sé, frente al tema, digamos, de lo que pregunta el magistrado Linares, que es una pregunta muy oportuna, porque también no quiero ser injusto con los otros magistrados de la Corte. Cuando hablo de batalla ideológica o de liderazgo ideológico, me refiero a que había 9 personalidades muy fuertes, muy fuertes, con una experiencia profesional y una experiencia académica muy diversa, y por supuesto que cada uno de esos 9 magistrados quería, como cualquier magistrado que llegue a una corte, quería, digamos, dejar su huella, y eso es absolutamente normal. Cuando digo entonces que hay como un liderazgo por la batalla ideológica, no es que todas las sentencias hayan salido de la cabeza de Carlos Gaviria y Eduardo Cifuentes. Todos los magistrados jugaron un papel importantísimo en esa Corte Constitucional, desde, digamos, los más conservadores como Vladimiro, José Gregorio, Antonio Barrera. Jorge Arango Mejía juega un papel ahí muy particular, porque siendo un magistrado conservador tiene una relación muy particular con Carlos. Cuando digo batalla ideológica no quiero dejar de lado la importancia de todos los 9 magistrados. Me refiero a que la Corte Constitucional, la primera Corte Constitucional fue una Corte Constitucional que creo que tuvo una interpretación muy amplia frente a los derechos y le apuntó, digamos, a expandir esa interpretación de los derechos de una nueva Constitución. No fue una Corte Constitucional tímida en ese sentido o autorrestringida, digamos. Fue una Corte Constitucional que trató de, digamos, ampliar los derechos de una manera bastante activa. Y en ese papel de expansión, creo que Eduardo Cifuentes y Carlos Gaviria jugaron un papel importante. No el único, digamos, el más determinante a veces, pero sí un papel que creo que explica muy bien las dinámicas internas dentro de una corte. Porque mi interés y el interés de Anita cuando escribimos el libro no era citar la Corte Constitucional en la sentencia C, dijo lo siguiente. Las sentencias están ahí para que todos las leamos. A Anita y a mí lo que nos interesaba eran las disputas internas y las motivaciones que terminaron forjando esas decisiones. Y por eso cito un poco esta idea de los escorpiones de Oliver Wendell Holmes que Noah Feldman recupera en el libro de Scorpions. Y es que no es que llegara Carlos Gaviria o Eduardo Cifuentes a una sala plena con el proyecto listo y todos, listo, no, perfecto, ya, firmemos, ¿dónde firmamos? Había unas disputas ideológicas e intelectuales y de visión del derecho constitucional súper interesantes entre los 9 magistrados. Y yo no quiero menospreciar el rol de ninguno.
Solo que para efectos del libro y de la dinámica que nosotros queríamos imprimirle, ese papel de liderazgo que ocuparon tanto Eduardo Cifuentes como Carlos Gaviria fue muy importante para la dinámica de esas decisiones y para explicar cómo evolucionó la Corte. Pero por supuesto, el papel de los otros magistrados fue importantísimo y creo que la pregunta del magistrado Linares es muy oportuna por eso. Creo que me permite, digamos, también aclarar eso. No quiero bajo ninguna circunstancia menospreciar el rol que ocuparon esos otros 7 jueces en la Corte Constitucional, que fue muy importante, muy, muy importante. Sí. No sé si Siempre, esta pregunta, sí, no, pero... siempre, yo creo que siempre es difícil en esas historias de magistrados particulares entender bien cuál es la influencia de cada magistrado en la corte como un cuerpo, ¿no? Y creo que eso es como un trabajo del historiador difícil de saber qué tanto habla la corte y qué tanto habla el magistrado. Creo que es como Y además creo que esto es como una obra inacabada, digamos, estas historias son inacabadas. Yo creo que alguien más sería muy chévere o escribimos otro libro con Anita pronto sobre, digamos, la vida de los otros magistrados y los otros protagonistas de esta historia. Jorge, muy a propósito, Santiago ha escrito la pregunta sobre el Nacional, es decir, Ah, sí, sí, eso muy a propósito lo acaba de hacer. tengo conciencia de responder eso. Pero no, hay algo importante para decir sobre las menciones de Nacional. La relación de Carlos con su hijo Juan Carlos, que era hincha de Nacional, y que en un momento fue muy tenso porque Carlos era hincha de Medellín y su hijo hincha de Nacional. Y además Carlos también cuenta cuando él era chiquito, ese partido de fútbol, donde digamos que esa fue como fue una de sus primeras experiencias, digamos, de pensar seriamente en la ética, cuando el árbitro le dice a él, pues ve el equipo de él y todos chiquitos y pues ya van a perder, entonces le dice, tírese que yo le doy para que ustedes, pues para que puedan meter el gol. Y él dice, no, yo no lo puedo hacer, ¿cierto? El chiquito se enfrenta y él escribe también un ensayo sobre el fútbol y las normas del juego. Entonces, claro, está la mención de Nacional y todo eso, pero es para decirles, el fútbol era muy importante en la vida de Carlos, no solamente porque le gustaba el fútbol, sino porque en las normas del juego para Carlos estaba un reflejo muy importante de una manera de pensar el mundo y de cómo relacionarse con las normas. Es decir, el juego, el fútbol era un punto de partida para relacionarse con la norma y relacionarse con la norma no solamente a través de la racionalidad, sino también a través de la emoción, que es algo muy importante. No solamente esa relación que establecemos a través de la norma, porque de una forma racional estamos pensando que no, también involucrar la emoción ahí en ese proceso. Y agregaría una cosa, y es que el libro creo que también es un acto de tolerancia muy bonito porque es una hincha de Nacional y un hincha de Millonarios escribiendo sobre la vida de un hincha de Medellín. Entonces, creo que también es un mensaje que no quiero dejar pasar hoy. Voy a agrupar unas últimas, si les parece, porque no quiero abusar de Ana Cristina, que está en una zona horaria distinta y está en una trasnochada tremenda. Entonces voy a agrupar unas últimas, si les parece, para ir cerrando un poco esto. Y es, hay una que se ha repetido, Ana Cristina, y que de pronto habíamos hablado el año pasado un poquito sobre esto, y es... em, hay una relación de Carlos con las mujeres a lo largo de todo el libro, ¿cierto? Hay una relación con su familia, con su abuela, su madre, etcétera, y hasta llegar también a como varias afirmaciones de las fuentes sobre la coquetería de Carlos, ¿no? Y entonces ahí hay como que hay algo que muchos nos han preguntado de esto en el chat sobre esa forma de narrarlo, y es ¿cómo decidiste poner esto pues, y narrar esto, que es difícil? Algunos se preguntan es, ¿cómo contarlo para resaltar algo que en los que ustedes han insistido y es no hacer la geografía, sino la humanidad de una persona que tiene estos momentos de errores,
de no solo virtudes, y que no se caiga como en el amarillismo, ¿no? Yo creo que mucha gente que está escribiendo y dice, ¿cómo no paso un límite en donde me vuelvo como el afán de contar una especie de chisme de esto, sino articularlo, digamos, en un argumento del libro? ¿Cómo fue esas decisiones que tuviste que tomar para contar esas anécdotas quizás que integraban este recorrido que haces por la vida de Carlos? Y lo otro que quería plantear es, hay como un grupo de preguntas que tiene que ver un poco con Carlos el teórico y con Carlos el académico, ¿no? Patear el tablero, curiosamente, pero con Kelsen debajo del brazo, ¿no? Que era bien, esto era bien curioso. Quienes, los profesores que tuvieron a Carlos Gaviria como profesor en los Andes, con los que yo he hablado, cuentan cómo Gaviria renueva como la lectura de Kelsen, que era una lectura que no se hacía en su momento, pero es bien paradójico eso de llegar con Kelsen debajo del brazo a patear el tablero, como curiosamente. Un Carlos que además al parecer no tiene como muchas publicaciones, no tiene muchas publicaciones, tú lo cuentas, Ana Cristina, pero al mismo tiempo sí iba a ser un hombre que escribía, ¿no? Sus discursos, pues sus propias sentencias, las ponencias, etcétera. Entonces es una tradición de escritura distinta a como el académico que podemos pensar en el académico de hoy. ¿Cómo era la relación de Carlos con la escritura? ¿Tortuosa, como indican la mayoría de los académicos? ¿Sí le gustaba eso? ¿O era más un hombre como más de tener estos ejercicios socráticos de examinación, digamos, más oral, que se iban tejiendo sobre eso? Y voy a cerrar esto no con una pregunta, sino con un comentario, y es, creo que hay como unos escepticismos muy interesantes sobre la descripción de lo que pasaba al interior de la corte, Santiago. No voy a caer sobre esto, pero me han llegado varios sobre las disputas, que tanto estos liderazgos, que tanto la corte actuando como unida. Quizás, ya es como aquí mi sugerencia es una corte que falla, la cantidad de casos que falla una corte constitucional. Es muy difícil, yo creo que también hacer estas historias como las hacen en Estados Unidos, de contar esta historia de la corte, porque en 500 sentencias o más, que las que son las que se fallan hoy, muchos más, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces es difícil contarlo, pero creo que ahí hay como unos comentarios de escepticismo en torno a esa descripción, Santiago, si de pronto quiere darle una defensa. Entonces, voy a lanzar esas últimas, y qué pena, va a meter una ñapa. ¿Cómo ha cambiado Carlos Gaviria, el de ustedes, luego de haber escrito este libro y presentarlo y hablar sobre él? ¿Ha cambiado su visión de Carlos Gaviria luego de haber escrito el libro y de hablar tanto sobre esta figura? ¿Y si ha cambiado en qué sentido a medida que lo van hablando y lo van contando? Bueno, yo creo que sobre la escritura de Carlos Gaviria, el patrimonio de Carlos Gaviria es principalmente oral, pues eso es obvio, él era un gran orador. Eh, no creo que fuera, pues no tengo la impresión, en ningún momento me quedó la impresión de que fuera tortuoso para él escribir, eh, pero creo que él estaba pues muy en la línea de Borges de sentirse más orgulloso por lo que leía que por lo que escribía. Entonces, no creo que fuera tortuoso para él. Eso sí, no estoy segura porque no creo que escribir haya sido una tortura para él, pero, pero sí, su gran patrimonio pues es oral. En cuanto a estas experiencias con las mujeres, a ver, cuando, cuando yo cuento estas experiencias, y lo llamo coquetería, si ustedes se fijan, no son mis palabras, son las palabras del testimonio que yo recojo. Yo estoy hablando ahí a través de un testimonio. Y cuando cito estas experiencias es a través de testimonios. Si me lo hubiera contado una sola persona, tal vez lo hubiera tomado como algo anecdótico, pero no me lo contó una persona, me lo contaron varias personas. Me lo contaron varias personas y además llegué a esos testimonios por otras personas. Es decir, no fue porque a mí se me ocurrió, porque yo nunca me hubiera imaginado, me hubiera imaginado eso de Carlos. Eh, que porque yo no le pongo un adjetivo a esas historias en el libro, porque yo no soy nadie para juzgar a Carlos Gaviria. Yo ahí soy una narradora, yo estoy narrando, yo no soy juez de nadie. Yo lo que hago es recoger testimonios y que el lector tome la decisión de cómo juzgar esos testimonios. Entonces, y también hay una cosa que también tienen que pensar los lectores,
y es la edad de Carlos Gaviria y el lugar histórico en que se están contando las cosas. Y cómo cambian los discursos con respecto, y no lo estoy justificando, no estoy justificando sus comportamientos, pero también los discursos cambian con base en los discursos públicos, las visiones del mundo cambian con base en los discursos públicos. Entonces uno también, al mirar a los personajes, también los tiene que mirar a través del filtro del tiempo en que están viviendo. Eso es como todo lo que yo tendría para decir. Si alguien lo miró como algo amarillista, pues lo lamento mucho. Creo que no fue mi intención hacerlo así, y creo que tuve un apego a los testimonios y a las palabras de las personas, como me los contaron. Y como te digo, por ejemplo, el testimonio de Natalia Guerrero, yo no llegué a través de Natalia, yo no busqué a Natalia. Otras personas me llevaron a Natalia. Es decir, esta historia de Natalia, mucha gente la sabía. Pues varias personas la sabían, muchas no, varias personas lo sabían. Y fue a través de otras personas como llegué a Natalia. Muchas personas no, eso no es la manera correcta de decirlo. Algunas personas sabían y a través de ellos fue que llegué a ella. Entonces, bueno, cuando uno narra una historia, si uno es narrador, no está para juzgar, sino para contar. Bueno, y la última pregunta que nos hacías, que cómo cambió durante este tiempo la visión de Carlos Gaviria. Claro, es un personaje que cambia completamente, no cambia la admiración, por supuesto, pero se aprende a entenderlo en una dimensión muchísimo más humana, y entender cuáles fueron sus angustias, y claro, él hablaba mucho de esa soledad elegida, pero uno también entiende cuáles fueron las soledades de Carlos. Y me atrevo a decirle Carlos, hágame el favor, pues la falta de respeto, pues uno decirle Carlos, pero ya lo siento tan cercano. Es decir, yo me refería a él como Carlos, y porque él me dio el permiso de decirle Carlos. Yo le decía doctor Gaviria, pues me dio el permiso de decirle Carlos, pero yo ahora le digo Carlos porque siento esa cercanía, porque de muchas maneras sentí esos momentos de soledad, no solamente de soledad ideológica, sino de esa soledad frente al mundo, de él tratar de entender cosas que aún él, en toda su sabiduría y en su inteligencia, en esa profundidad intelectual de él, eran situaciones muy difíciles de comprender. Entonces, yo creo que el cambio que surgió básicamente es de una admiración a un ser vivo que conocí, eh, se transformó, digamos, en un amor profundo por una persona que fue un ser admirable. Muchas gracias, Ana Cristina. Santiago. Frente a la parte de, digamos, digamos, este perfil académico de Carlos, yo diría que como académico, Carlos, y como profesor en particular, que eso es algo que yo también pude ver en la investigación que hice para el capítulo, porque Carlos, siendo magistrado, él continuó dictando clases, particularmente en la Universidad de los Andes por varios años cuando estaba en Bogotá. Carlos decía, y se lo oía a muchas de las personas que entrevistamos, Carlos decía que él no era un diletante, él tenía una cierta resistencia a escribir mucho. Y esa resistencia en parte se debe a también una idea un poco contraria a este formalismo de la educación legal de los grandes compiladores del derecho que escriben estas enciclopedias legales donde todo lo que está por fuera no existe. Carlos creía mucho más en una tradición no necesariamente oral, pero sí una tradición más informal para entender el derecho. Y eso se ve, por ejemplo, en sus libros, en los 3 libros cortos que tiene. O en la conferencia que él da, que es la última aparición pública de Carlos antes de su muerte en el Gimnasio Moderno, que se la recomiendo mucho, está en YouTube. O las sentencias que él escribe junto en esa corte, como la sentencia de eutanasia. La sentencia de eutanasia no tiene más de 30 páginas. Ahora que Jorge hablaba de estas sentencias kilométricas de la Corte Constitucional de cientos de páginas.
Entonces yo creo que esa característica de Carlos era una característica que reflejaba su forma de ver el derecho. Frente al tema de Kelsen, estoy de acuerdo, ahí puede haber una contradicción, aunque incluso la forma en que Carlos enseñaba a Kelsen era una forma que en su momento a mí me pareció muy diferente. Una de sus monitoras y de sus estudiantes en esa clase cuenta que cuando llegaba a enseñar Kelsen, Carlos no abría la teoría pura del derecho y empezaba a leer, vamos a leer todos el primer capítulo. Carlos empezaba recorriendo la Viena y Austria del siglo XX, final del siglo XIX, siglo XX, la música, cómo se divertía la gente, la situación política, construía toda una historia oral, porque él tenía una memoria prodigiosa también, y ahí llegaba Kelsen. Entonces yo creo que esa es una forma también, no estoy diciendo que Kelsen era el antiformalista o enseñar que Kelsen era lo más revolucionario en esa época, pero sí estoy diciendo que su forma de enseñar también reflejaba ese carácter informal que él tenía frente al derecho y frente a la autoridad, como esta autoridad de los grandes compiladores del derecho con los que muchos años, muchas generaciones de abogados, no solo en Colombia, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo aprendieron derecho. Frente al escepticismo, debo confesar que yo también soy escéptico. ¿En qué sentido? Me parece un escepticismo sano. Y esto tiene que ver un poco también con algo que he tratado de confesar en esta conversación hoy, es que a mí, digamos, particularmente, yo tengo a mí me gusta como este realismo gringo para contar, es como esta escuela realista gringa para contar las historias judiciales. Está el libro de Feldman, está el libro de The Nine de Jeffrey Tubin, está un libro lindísimo del año pasado de hace 2 años de Linda Hirschman que se llama Sisters in Law, que cuenta la historia de Sandra Day O'Connor y Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema. Y a mí siempre particularmente me ha gustado mucho esa forma realista de contar las historias, no estas historias un poco como edulcoradas de las grandes decisiones que llegan por arte de magia y ¡pum!, llega a la corte y decide esto y se acabó. No, hay unas fuerzas personales muy, muy interesantes que llevan a discusiones aún más interesantes que tienen que ver con la naturaleza humana. Lo que acaba de decir Anita, acá estamos describiendo a una persona y su naturaleza es muy importante. Y creo que es un escepticismo sano. ¿Por qué? Porque yo no estoy contando la historia de la Corte Constitucional. Estoy contando una historia de la Corte Constitucional alrededor de unos debates puntuales en un periodo específico. Una historia que pude construir con Anita, con archivos con metodologías que Jorge conoce y maneja mucho mejor que yo, de historiografía judicial, archivos de prensa, entrevistas, leer las sentencias. Pero yo no quería quedarme solo en lo que decían las sentencias, yo quería contar una historia, no la historia. Y por eso me parece que ese escepticismo en algunos de los comentarios me parece muy chévere, me parece muy chévere porque parte el realismo con el que yo quiero contar esta historia, que es un realismo que viene como de esta escuela gringa que acabo de contarles, pues creo que le ofrece a los lectores y a las lectoras una versión de la historia para que ellos hagan la interpretación que quieran sobre el rol de liderazgo, el conflicto, si actúa de una manera buena o actúa de una manera mala. Hay muchas más historias por contar y creo que por eso yo decía al principio que lo que yo quería también con Anita aportar con este libro es que creo que Colombia se merece conocer las historias de sus jueces y de sus juezas. Y yo solo estoy proponiendo una forma de hacerlo. Y creo que es bueno mantener ese escepticismo. Yo no estoy contando una historia que está escrita en piedra. Y por supuesto, yo fui muy cuidadoso en el manejo de fuentes porque creo, y esto es un mensaje que Anita también explicó muy bien, nosotros tenemos que respetar la generosidad de nuestras fuentes y el silencio de nuestras fuentes. Y nosotros llegamos en las historias hasta donde nuestras fuentes lo permiten. Muchas de las fuentes nos contaban historias con la garantía de que no fueran citados explícitamente en el libro, y nosotros tenemos que respetar eso. Y nosotros tenemos, por supuesto, que guardar esa confidencialidad. Y por otra parte, creo que por lo menos también para darle un contexto a la historia, en el libro con Anita echamos mano de archivos de prensa, porque el archivo de prensa es una foto del momento que también le permite
a las personas que leen el libro comprender de alguna manera el contexto político y social del momento. Y yo creo que digamos, me parece muy chévere ese escepticismo. O sea, me alegra que la gente sea escéptica frente a lo que yo escribo, porque precisamente yo no quiero contar la historia oficial de la Corte Constitucional, ni mucho menos. Creo que esa historia, hay muchas más historias por contar. Incluso estoy convencido que esa misma historia que yo trato de contar con Anita sobre las relaciones de Carlos pueden tener muchas otras versiones y muchas otras historias. Y por eso creo que pues es bien chévere del carajo el escepticismo en este tema. Ana Cristina, ibas a decir, sí. Y que además yo creo, discúlpame Jorge, que Carlos hubiera agradecido, pienso yo, ese escepticismo frente a esta historia. Yo creo que, porque básicamente él, hablando con quienes fueron sus alumnos, él básicamente lo que enseñaba era a dudar. Bonito. Pues me parece un muy bonita frase para terminar de esas enseñanzas, a dudar y a invitarlos a todos ustedes, a los que no se lo han leído, recomendar leer el libro del hereje de Carlos Gaviria. Ana Cristina y Santiago, muchas gracias por haber aceptado la reprogramación del evento y por su generosidad de verdad hoy con las respuestas. Ana Cristina, mil gracias que estás en una trasnochada terrible en esta diferente zona horaria. De verdad, mil gracias por esta generosidad y por la disposición a contestar las preguntas, a poner otros puntos de vista, a discutir, y a Santiago por hacernos apreciar esta historia judicial. Muchas gracias de verdad, y a todos ustedes por estar con nosotros. Yo creo que esta es una conversación muy bonita que deberíamos ver cómo la prolongamos, no solamente alrededor de Carlos Gaviria, sino alrededor de estos jueces constitucionales que han sido de pronto tan importantes, tienen unas historias de vidas como tan importantes. Mil gracias a María Paula Lapeira de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, que nos ayuda con toda la logística para coordinar estos eventos. Y Ana Cristina, esta también es tu casa cuando quieras, por favor. Aquí estamos disponibles para también discutir tu trabajo. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Jorge, por esta invitación a toda, pues a la Universidad de los Andes y a todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche para mí. Esta noche fue muy bonito este encuentro y muchísimas gracias por el interés y por honrar la vida de Carlos. Gracias a ti, Santiago, por estar aquí conmigo. No, a ti, a Jorge, muchas gracias a la Universidad de los Andes, a Icon, y Anita, como siempre, le digo un abrazo constitucional muy grande y siempre será un placer compartir estos espacios con ella. Y realmente escribir el libro con ella fue un bálsamo por muchas cosas. Y pues nada, un abrazo grande, Anita. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.